Engine number 1, 2 on. Number 3, 4 off. Number 5, 6, 7, 8 on. Confirmed. Yamato, interim recorder on. Permission to sortie? Permission granted. Good luck, Yamato. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin ya tenemos el nuevo Sol Cresta después de algunos retrasos y de momento lo tenemos disponible para PC, Switch y PlayStation 4. En este vídeo os traigo un homenaje a las series Moon Cresta. Esta historia empieza a finales de la edad de oro de los videojuegos arcade en julio de 1980. La empresa japonesa Nichibushu lanza Moon Cresta diseñado por el mítico Shigeki Fujiwara. Moon Cresta es un matamarciano similar a Space Invaders o Galaxian, y en Japón fue un éxito en ventas, ocupando el cuarto lugar como juego arcade con mayores ingresos en 1980, por debajo de Pac-Man, Galaxian y Crazy Climber. Sin duda, eso ayudó a Nichibushu a impulsarlos en el negocio de los videojuegos. En Norteamérica su distribución fue a cargo de Century, con el nombre de Eagle, y en Europa por Sega Gremlin. Moon Cresta es un shoot 'em up en el que se maneja una pequeña nave dotada de un cañón láser, que puede ser mejorada a lo largo del juego con dos extensiones de la misma. Tu objetivo es destruir todo aquello que aparezca en pantalla. Una de las características más llamativas del juego es el proceso de ensamblaje de la nave que debemos de hacer entre fases. Al ensamblar varias partes dispondremos de mayor capacidad de ataque, pero también seremos un blanco más fácil para nuestros enemigos. Su sistema de puntuación gracias a las naves adaptables fue un gran atractivo para el público. Actualmente Marcus McAfee tiene el récord oficial de este juego con 153.490 puntos. Moon Cresta generó una larga serie de secuelas, spin-off y alteraciones para otras plataformas. El primero de ellos fue Eagle, producido por el distribuidor de juegos norteamericano Century, que cambia la mayoría de las imágenes y agrega un nuevo enemigo con forma de águila. Gremlin lo siguió con Super Moon Cresta. En esta versión modificada, los enemigos eran capaces de disparar a tu nave. El propio Nichibushu creó Moon Quasar, un spin-off que le da a la segunda nave más potente de fuego y un breve segmento de reabastecimiento de combustible donde el jugador debe atracar su nave en una nave nodriza. El género shoot 'em up seguía cosechando éxitos en la década de los 80 y también evolucionando gracias a títulos como Chibius de Namco. Nichibushu en 1985 lanzó una verdadera secuela llamada Terra Cresta, un shooter de scroll vertical donde manejamos una nave estelar llamada Wingalibur. Su objetivo es en destruir al ejército de Mandler antes de que acaben con toda la humanidad. Algunas de las novedades más importantes que añadió a esta serie es que era posible encontrar y recoger 5 partes diferentes de la nave. Estos módulos adicionales pueden hacer una formación alrededor del jugador o pueden combinarse con la nave principal para formar una más grande y más poderosa. Cada pieza de la nave tiene su propio ataque único y cada formación tiene un ataque diferente.
Si el jugador logra sobrevivir y recoger las 5 partes al mismo tiempo, puede transformarse temporalmente en un invulnerable fénix ardiente y chocar contra todos los enemigos. Un año después, en 1986, Nichibusu lanza Dankar Uforobo, basada en las series de anime Dankward Ace y Goldorak. Uforobo es una secuela de Terra Cresta y una precuela de Terra Force, ya que son los mismos enemigos y jefes que tendremos que destrozar con algunos cambios menores. La formación y el sistema de piezas de nave también es muy similar a Terra Cresta. Recolectas partes de naves que se combinan para formar un enorme robot que lanza puños. Si eres capaz de mantener el robot en una sola pieza, podrás transformarlo en varias naves más pequeñas muy poderosas. Hay algunos detalles que después veremos en Terra Force, como por ejemplo los agujeros subterráneos de deformación del tiempo. En 1987 se lanza una nueva secuela llamada Terra Force. Esta entrega sorprendió por sus nuevas características, ya que todas las fases están divididas en 2 partes: el mundo exterior con orientación vertical y el mundo subterráneo con orientación horizontal. En cambio, en esta secuela se pierde la mecánica de juego de naves fusionadas que estuvo presente en las series Cresta desde el principio. Las series Cresta también recibieron importantes secuelas en otras plataformas como juegos exclusivos. En la PC Engine, la consola de juegos de gran éxito en Japón, llegó el Terra Cresta 2. Esta versión ofrece varias mejoras sobre el primer Terra Cresta, donde tienes la opción de crear tus propias formaciones en las naves. También incluye nuevos modos de juego, el modo contrarreloj por puntos, y otro punto destacable era su banda sonora. En 1997 se lanzó Terra Cresta 3D para la Sega Saturn. La industria de los videojuegos experimentó cambios profundos a mediados de la década de los 90. Muchas compañías de videojuegos se apresuraban a actualizar sus series de videojuegos con más éxito a gráficos 3D. Algunos tuvieron más éxito que otros. Terra Cresta 3D notó sin duda la ausencia de Shigeki Fujiwara, que durante años fue el corazón y el alma de la serie Cresta. Esta serie quedó en el olvido hasta la actualidad. Los desarrolladores de icónicos videojuegos como Bayonetta o Nier Automata, la compañía Platinum Games, nos presenta una nueva secuela llamada Sol Cresta.
Esta nueva entrega mantiene las mecánicas de Terra Cresta y las lleva a otro nivel con un nuevo sistema de acoplamiento adaptable. Al principio tendrás que arreglártelas con un solo caza, pero recogiendo los objetos adecuados aparecerán cazas aliados que te ayudarán a cambiar las propiedades de tus ataques y a usar diferentes formaciones para tener acceso a un increíble arsenal. Sin duda este nuevo juego Sol Cresta está dirigido a jugadores de la vieja escuela. Os voy a dejar con un pequeño gameplay de la primera fase. Yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego!
down, fight.